Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La línea marcada. Ingresé a las fuerzas especiales porque creí que ahí la mente aprende a domar sus miedos. Con el tiempo entendí que hay cosas que no se dejan domar. Me llamo Miguel Armenta y serví con los Gafes entre 2008 y 2016. Esto ocurrió en 2011, en la sierra entre Veracruz y Puebla, cerca de Zongolica, cuando nos destacaron para asegurar brechas y desactivar campamentos. No era una zona de guerra abierta, pero el monte escondía demasiadas miradas. Desde un mes antes, cada vez que cerraba los ojos veía el mismo recorrido como una cinta repetida, una brecha con piedras planas, un arroyo con olor a hierro, una capilla sin campana y, más adelante, una explanada donde la noche parecía quedarse pegada a la tierra. En esa cinta siempre caía alguien de mi escuadra y un tiro final me atravesaba el casco por el costado. Despertaba con el pitido del radio en los oídos y la camiseta húmeda. Aún así no dije nada. Uno aprende a tragar lo que asusta. A nosotros nos dieron la orden con coordenadas y un nombre clave para la ruta. Íbamos 8. Yo iba segundo en la columna, con el FX-05 firme, visor limpio, chaleco recién revisado. El jefe de equipo era Trujillo, un tipo sereno que no gastaba palabras, y con nosotros venía García, el más joven, al que todos llamábamos Mapache por los círculos de mugre que no se le iban ni con cloro. En la camioneta, el motor vibraba como si quisiera soltarse. La madrugada se nos echó encima mientras ascendíamos por curvas que olían a pino y tierra removida. Al llegar al punto 2, el mapa coincidía con lo que había visto dormido. La brecha, el arroyo, la capilla sin campana. Teníamos que avanzar en silencio y fijar un perímetro alrededor de una construcción que aparecía en fotos aéreas, láminas viejas, una bodega abierta, supuestos tambos enterrados. El aire pesaba. El cielo parecía haber detenido su marcha. Me esforcé por pensar en cosas prácticas, consumo de agua, ángulos de tiro, distancias entre hombres. Aún así, cada paso me confirmaba que iba caminando dentro de mi propia visión. El primer signo extraño fue el radio. No perdía señal, pero repetía estática a intervalos exactos, como un metrónomo. Cada 30 segundos, un zumbido breve. Lo conté 3 veces, lo anoté mentalmente y seguí. Trujillo ordenó detenernos antes del arroyo. Revisamos huellas. Había marcas recientes de llantas delgadas y botas grandes. No había cigarrillos ni restos de comida, lo cual me inquietó más, demasiada limpieza en un sitio donde suele haber descuido. Cruzamos el agua sin hablar. Del otro lado, la capilla. La puerta estaba atrancada por dentro con una rama. Me acerqué a mirar por entre las tablas. Nadie. El piso de tierra, la repisa con una figura volteada de San Miguel, la vela consumida hasta el fondo. Me regresé a la columna. Trujillo hizo una seña y seguimos hacia la explanada. El relieve nos obligó a abrirnos en abanico. Yo tomé la franja derecha con Mapache pegado a mi hombro. La explanada apareció completa de golpe, como si la hubieran desenrollado ante nosotros. Láminas en forma de U, un camión sin placas, costales apilados, una mesa de madera con manchas viejas. Todo idéntico a mi cinta nocturna. Sentí que el estómago me daba vuelta, pero mantuve el arma al frente y la vista en los bordes. El zumbido del radio volvió, igual de puntual. No escuchamos pasos. No escuchamos gateos. No escuchamos el chasquido de ramas que delatan a cualquiera. Lo primero que sonó fue un golpe de metal al fondo de la U y, en el mismo segundo, 3 disparos secos a nuestra izquierda. La adrenalina me apagó los pensamientos.
Caímos cuerpo a tierra, respondimos fuego dirigido y nos replegamos un par de metros. La bodega devolvía ecos raros y la distancia era traicionera. Trujillo gritó posiciones. Yo me moví 500 centímetros hacia una pila de costales, busqué ángulo. Mapache tomó cobertura a mi espalda. Vi dos figuras corriendo entre láminas. Disparé al suelo delante de la primera, detuve su avance, me desplacé a la derecha y escuché el quejido apagado de alguien que no era de los nuestros. Hubo un silencio breve que duró lo suficiente para escuchar otra vez el zumbido del radio. Volví a las miras. Y entonces pasó lo que ya había visto durmiendo, un destello vino desde el ángulo muerto de la mesa y me rozó el casco. La vibración del impacto me hizo ver luces pequeñas. Giré, apunté, apreté el gatillo 2 veces y la figura cayó detrás de la carrocería del camión. Trujillo mandó alto al fuego. El aire se quedó inmóvil, como si todo estuviera conteniendo el aliento. La mesa, los costales, la bodega sin puertas. Nadie respondió. Avanzamos en formación, cargando frenajes cortos y revisando con lámparas pegadas a la mano. Encontramos una lona que tapaba un cuadrado de tierra removida. Un olor metálico salió de golpe. Al apartar la lona, hallamos tambos cortados y bolsas negras a medio enterrar. Nadie habló. No hacía falta. Trujillo dividió la escuadra. A mí me tocó la inspección de las láminas del lado derecho. Mapache se quedó conmigo. Pasé la luz por un tablón y vi un símbolo pintado, como un círculo mal trazado con una cruz incompleta. No soy supersticioso, pero aquello encajaba con demasiadas historias. Mapache tragó saliva. El radio volvió a zumbar, puntual, y me di cuenta de algo que en el sueño no había notado. El intervalo de la estática coincidía con el pulso en mi cuello. No sé por qué me fijé en ese detalle. Al salir del pasillo de láminas, me detuve. La capilla estaba a unos 100 metros, a contraluz. Parecía mirarnos. Volteé a la bodega y tuve una sensación que no he podido explicar, como si la explanada no midiera lo mismo de ida que de regreso, como si el terreno estirara la distancia de acuerdo con nuestra dirección. Respiré hondo, me obligué a seguir los protocolos. Llamé a Trujillo por radio para reportar la limpieza perimetral y el hallazgo de los tambos. El radio no respondió. Solo aquella estática marcada que parecía burlarse. Fue entonces cuando encontramos a Valdés. Lo vimos caído junto a la parte trasera del camión, boca abajo, un hilo oscuro en el cuello del chaleco. Se había movido 1 metro desde que escuché el primer golpe de metal. El impacto le dio justo debajo del casco, de lado, en el mismo punto que me rozó a mí. Me quedó claro que eso era lo que yo había visto tantas noches, pero con otro nombre encima. Apreté los dientes para fijarme en lo que importaba, revisar signos, asegurar el área, pedir extracción. Trujillo llegó por la izquierda, comprobó en silencio, nos ordenó levantar al compañero. En ese instante, el radio por fin habló, pero no con voz. Se oyó un lamento electrónico, como si una señal se hubiera quebrado y nunca terminara de recomponer su frecuencia. La extracción tardó. La carretera estaba custodiada por retenes irregulares y había que coordinar con otra unidad. En la espera, la explanada se fue enfriando. Las láminas vibraban con la brisa. Desde la capilla nos llegó un golpeteo breve, rítmico. Pensé en el viento. Trujillo me mandó con Mapache a revisar una vez más. Al entrar, la figura de San Miguel ya no estaba volteada, ahora apuntaba hacia nosotros con la espada en alto, limpia, como nueva. No había marcas en el polvo que explicaran el cambio. Sentí que el estómago volvía a darme vuelta. Salimos de la capilla sin hablar. La explanada parecía más ancha otra vez. Vi mi casco con la marca del impacto y comprendí algo que me perseguiría desde entonces. Esa noche mis visiones no eran advertencias del futuro.
Eran la memoria de un sitio que no aceptaba a los vivos en sus reglas, que acomodaba espacios, tiempos y trayectorias para que la línea se cumpliera siempre, sin importar el nombre que llevaras bordado en el pecho. La línea era caer en ese ángulo, a esa hora, con esa vibración en el oído. A Valdés le tocó ocupar mi lugar en la cinta. A mí me tocó quedarme, sin merecerlo más que él. Nos retiramos al amanecer. El camión con nuestro compañero se perdió entre curvas. El sol quiso asomar, pero la neblina baja lo sostuvo un rato, como si tampoco quisiera ver. En el parte oficial, todo fue claro y medido. En la libreta que guardo, escribí otra cosa, que el terreno respira, que hay lugares donde la geometría se tuerce, que algunas capillas vigilan sin ojos. En los meses siguientes, cada vez que un radio hacía ese zumbido exacto, me detenía un segundo a contar. Nunca falló el intervalo. Nunca más vi la explanada, pero cada anuncio de estática me ponía en el mismo tramo de brecha, con el mismo olor en la nariz, la misma espada apuntando. No sé si esto le sirva a alguien. A lo mejor es solo una historia más que la sierra traga. Pero desde entonces, cuando un sitio coincide demasiado con un sueño, yo ya no le pongo valor de signo. Le pongo valor de trampa. Y camino distinto, aunque me cueste la orden. Porque hay lugares que no quieren que llegues. Quieren que regreses por el mismo carril en que te tienen marcado. Y si no te toca hoy, le tocará a tu hermano de uniforme. La línea no se rompe. Solo cambia de nombre. Yo sigo aquí porque alguien, esa noche, cambió el mío. Noche de hierro. Yo me llamo Julián Méndez, gafe desde 2007, y esto me pasó en septiembre de 2011, en la Sierra Alta entre Tila y Tumbalá, Chiapas. Nos destacaron después de unos deslaves que cortaron veredas y dejaron a varias rancherías incomunicadas. Íbamos en misión de auxilio, no de combate, y esa idea, tan simple, fue la que nos agarró con la guardia abajo. Habíamos armado un campamento en la cancha techada de una escuela partida por la corriente. Dormíamos en catres húmedos, con el olor a tierra removida pegado a la lengua y los uniformes cerrados hasta el cuello por el frío que caía cuando el sol se marchaba sin aviso. Éramos 8, más el teniente Anchondo, un norteño duro que había visto de todo y jamás se permitía un temblor en la voz. Los pobladores hablaban poco con nosotros y en su mayoría en lengua. Venían por agua, láminas, un botiquín, y se iban sin alargar la visita. En un par de recorridos noté cruces improvisadas en puertas y esquinas, hechas de clavos, de herraduras, de varillas oxidadas. Me quedé mirando una y un chamaco de no más de 12 años me dijo, con un español cortado, que estaban amarrando la noche. No pregunté más porque traíamos el tiempo justo para abrir paso en un derrumbe y regresar antes del anochecer. Ese mismo día, al caer la tarde, se presentó el más viejo del poblado con 2 hombres y el niño. Traían un morral lleno de tornillos y pedazos de cadena. Los vaciaron frente a nosotros y el anciano habló, el niño traducía a trompicones. Dijo que aquella era la última noche antes de la bajada, que cada cierto tiempo las que viven en el pedernal cruzaban los barrancos buscando carne y semilla, que el metal frío las quemaba y el brillo de la plata las cegaba, que por eso debíamos subir a una gruta donde sus muertos hacen guardia. El teniente, sin levantar la voz, le agradeció y rechazó la invitación. Teníamos un plan de trabajo y un radio que no dejaba de sonar órdenes. El viejo apretó los labios, recogió con calma un par de tornillos y los dejó en mi mano como quien deja una medicina que no se ha pedido. Luego se fueron en silencio, sin mirar atrás. No era la primera vez que nos contaban historias, pero esa noche el monte se quedó sin grillos, sin ranas, sin pájaros tardíos. El aire se volvió denso y la humedad empezó a pegarse al equipo como si pesara el doble.
Hicimos una ronda alrededor de la escuela, revisamos accesos, ajustamos las luces y los relevos. Yo me colgué por dentro la cadenita de mi madre, una medalla chiquita de plata, no por fe sino por costumbre. El más joven del grupo, Cruz, quiso bromear y se quedó sin chiste cuando el teniente le ordenó guardar volumen de fuego y no romper formación por ninguna razón. A medianoche el radio se murió por interferencia y supimos que nos tocaba estar solos. Lo primero fue el olor, no a animal ni a humedad sino a agua estancada que ha sido removida, como de arroyo en creciente. Después vino un golpe de viento desde el barranco, un aliento frío que apagó 2 lámparas al mismo tiempo y nos dejó en penumbra. Anclé el fusil al hombro, metí el dedo al gatillo sin apretarlo, respiré contando. Escuchamos pasos sin ritmo, descalzos, uno por aquí, otro más allá, y luego varios a la vez cerrando un círculo. Nos pusimos espalda con espalda, el teniente al centro, y marcamos sectores. Nadie habló. Todavía me tiemblan las manos de recordarlo. No salieron como sombras, ni como animales, salieron como mujeres de piel sin brillo, el cabello pegado por la humedad, la mirada fija como la de un jaguar cuando mide distancia. Algunas llevaban un trapo corto a la cintura, otras nada, y lo que más dolía era la manera en que se acercaban midiendo, probando el aire, sin prisa. No dijeron una palabra, ni hicieron gestos extraños, solo se plantaron a una distancia donde podían dar un salto y caernos encima. Eran muchas, no cuento bien bajo presión pero calculo más de 20. Una de ellas, más alta, estiró la mano hacia Cruz como quien pide algo prestado. El teniente murmuró que aguantáramos, que no tiráramos a loco. Cruz dio un paso fuera de la línea, apenas medio pie, lo suficiente para que la alta se lanzara con un brinco limpio. Alcancé a ver uñas negras, no largas, negras como si fueran parte de la carne, y el golpe que le dio en el cuello lo tumbó de espaldas. Lo jalamos por la pechera, pero ya traía el chaleco rasgado a tiras y la sangre brotando en silencio. Abrimos fuego por sectores y el monte se llenó de truenos. Mi primer tiro le pegó a una en el pecho y se dobló como si la hubieran empujado por dentro. La segunda recibió la ráfaga de Ramírez y cayó de rodillas con un quejido que me destempló los dientes. 2 más intentaron entrar por el lado de la cocina y el teniente le soltó 3 tiros en seco. Donde pegaba el metal quedaba una quemadura opaca, la piel se arrugaba y ellas reculaban. No era suficiente, no caían como un hombre, pero las frenaba lo bastante para mantener la línea. Algunas tropezaban al tocar las varillas clavadas en el piso, otras evitaban a toda costa el brillo de mi medalla cuando la luz la alcanzaba. El ruido llamó a más. Las vi bajar por la loma como si flotaran entre los troncos. Cuando trataban de rodearnos echaban mano a lo que encontraban, piedras, ramas, trozos de teja, y los lanzaban para distraer, no por fuerza sino por astucia. Una se dejó venir por mi flanco y sentí el golpe en el antebrazo como un martillazo. Metí la mano al morral de herramientas, saqué un puño de clavos, los aventé con rabia y la mujer se echó atrás como si le hubiera arrojado carbones encendidos. A partir de ahí encontramos un patrón, metal directo al contacto, plata al rostro, balas con calma. Estábamos torpes de miedo pero no inmóviles. Cruz dejó de moverse. Le hicimos un cerco para que no nos lo arrastraran. Pasaron minutos que me parecieron horas. Gastamos cargadores con cuidado, cambiando uno a uno, cubriéndonos por turnos, sin gritar instrucciones, solo con golpes cortos en el casco y señas. Las que quedaban nos miraron sin odio, con una hambre vieja, como si supieran que la siguiente vez sería distinto. La alta, la misma que tumbó a Cruz, dio un paso, tensó los músculos como para otro salto, y luego se detuvo. Nos olfateó como una fiera que mide si vale la pena perder la pata en una trampa. Levantó el mentón, y en ese gesto supe que habíamos pasado por una prueba que no entendíamos. Se retiraron sin correr, volviendo al barranco, perdiéndose entre los troncos con la misma calma con la que habían llegado.
Nos quedamos de pie, sin caer, porque el cuerpo aprende a no caerse cuando el ruido baja. El teniente permitió el primer respiro. Revisamos a Cruz. No había nada que hacer. Tenía marcas oscuras donde le alcanzaron las uñas y un vacío terrible en la mirada que no quiero describir. Lo cubrimos con una manta, aseguramos perímetro, recogimos vainas como si fueran oro y esperamos la luz. El radio volvió con interferencia débil al amanecer y pedimos movimiento inmediato. Cuando llegaron los pobladores ya traían picos y palas. Nos ayudaron a abrir una fosa junto al árbol grande que resistió el deslave. No preguntaron nada. El anciano se acercó, me tocó el hombro sin hablar y dejó a mis pies un puñado de tornillos más brillantes que los de la noche anterior. Supongo que era su forma de decir que habían comprendido y de pedir que comprendiéramos nosotros también. Ese mismo día entregamos la ayuda pendiente, desmontamos el campamento y bajamos por la vereda que el agua había devuelto a medias. Nadie en la cadena de mando aceptó la palabra que yo quería usar para nombrarlas. En el informe se escribió ataque de fauna no identificada y lesiones por instrumentos punzantes. El teniente firmó sin cambiar una sola letra. A mí me dejó cargar el morral de herramientas y la medalla por dentro del cuello del uniforme. Ya no me los quité nunca. Han pasado años y sigo evitando ver mi reflejo por la noche. Si escucho pasos lentos en patios o azoteas, cierro los ojos y cuento como en aquella madrugada, espero el aire frío, espero que algo toque las varillas o el brillo de la medalla, y espero la señal que no llega. Hay montes que guardan leyes viejas y nosotros fuimos arrogantes al creer que solo llevábamos láminas y víveres. Esa noche aprendí que el miedo es también un recurso, y que en ciertos lugares el metal es frontera. Si vuelvo a subir, que sea con el morral lleno de clavos y con el recuerdo de Cruz guardado donde pesa más el silencio que la explicación. Porque lo que bajó del pedernal no era un cuento, y nosotros, por un instante, fuimos el único objeto de su apetito contenido por una delgada línea de hierro. Turno de la 1:30. Me llamo Miguel Armenta y fui gafe entre 2011 y 2015. Me di de baja por algo que no pude explicar en ningún informe, ni a mis superiores ni a mi madre, y que aún hoy me acompaña en cada guardia nocturna que hago como vigilante privado en un parque industrial de Mazatlán. Nos mandaron a la sierra entre Durango y Sinaloa, arriba de Santa María del Oro, a principios de 2012. El aire quemaba en el día y cortaba en la noche. Las cañadas eran una sola mancha oscura donde el ruido viajaba como si buscara meterse en la cabeza de uno. La orden era simple: permanecer en un punto alto durante un mes para observar rutas y notificar movimientos. Lo rutinario de siempre, lo que a veces adormece al más atento. Íbamos 5, yo, Galindo, el cabo Salas y 2 recién llegados a quienes todavía les pesaba el equipo y la mochila. Galindo era de los que no temblaban cuando tocaba entrar, carcajadas breves y pasos firmes, pero a la semana ya se le notaba raro. Decía que algo lo seguía desde abajo del río, no lo confesó con voz quebrada ni hizo teatro. Lo soltó como quien comenta el clima, una figura sin cara que aparecía por detrás de las jarillas cuando el viento se detenía. Al principio lo tomé como cansancio acumulado. En esas elevaciones todos vemos cosas cuando el parpadeo se alarga más de la cuenta y la lámpara recorta las sombras del monte. Lo extraño empezó el 8º día. Escuchamos pasos donde no debía haber nadie, no eran animales, el patrón no era de pezuña ni de patas pequeñas, eran pisadas espaciadas, como de alguien que sube sin cansarse. Apuntamos. Dimos alto, nadie respondió. Salas ordenó dispersión en silencio y cada quien tomó su triángulo de cobertura. Alumbré un claro entre encinos y sentí el calor de la batería en la mano. La luz dibujó algo alargado que cruzó a 3 metros. No vi cara ni manos ni rasgos, solo ausencia, como si la noche estuviera más cargada en un solo sitio. Cuando apagué la lámpara para reposicionar, Galindo ya estaba de pie, rígido, mirando el mismo punto.
No fue la única vez. Al siguiente amanecer encontramos huellas frescas en una lengua de tierra húmeda. No eran de bota ni de guarache, no parecían pie descalzo, tampoco dejaban bordes claros. Era una marca pareja que no se hundía más de lo que el agua permitía, avanzaba cuesta arriba sin vacilar, como si el peso no existiera. La seguimos hasta donde la vereda se abría a un mirador natural, allí se perdían. No había barranco inmediato, no había piedra limpia donde se borraran, simplemente terminaban en seco, sin vuelta, sin brinco, sin lógica. Las noches siguientes trajeron un silencio raro. La radio se llenaba de estática justo cuando alguien iba a hablar y los relojes parecían atrasarse un minuto en cada ronda. Yo anotaba en mi cuaderno los tiempos de cada cambio de posición y al revisar notaba que faltaban líneas, no porque no las hubiera escrito, sino porque la mente se me vaciaba al intentar recordar qué hice durante un lapso que juraría completo. A Galindo lo sorprendí mirando hacia atrás a cada rato, dormía poco y comía a empujones. Nunca pidió relevo, orgullo puro, necedad que conozco. La guardia de la 1:30 nos tocó a él y a mí en la tercera semana. El cielo estaba limpio y las lomas parecían encorvadas como animales que respiran lento. El viento había caído y el generador del punto base llevaba horas apagado para no delatar equipo. El mundo sonaba a piedras que ceden y a ramas que se ajustan. Fue entonces cuando lo vimos. Primero como un corte en la oscuridad. Después como una figura alta que no caminaba, se deslizaba, pasó por la línea de lámparas como si la luz no lo tocara. Galindo dio un paso adelante sin decir nada, yo le sujeté el chaleco, se soltó con una facilidad que no era normal en él, inició una carrera cuesta abajo, yo fui detrás con la lengua seca y las piernas heladas. Los otros dos tardaron en reaccionar. Salas gritó que nos mantuviéramos en radio. Pero la señal cayó justo cuando la figura tomó un recodo entre piedras y matorrales. Alcancé a Galindo en un claro donde el suelo era de polvo fino, él apuntaba al frente con el dedo, respiraba como si no necesitara aire, la figura estaba a unos 20 metros, inmóvil, recortada por un brillo leve del horizonte. Si era una persona no se movía como tal, no hacía ruido, no alteraba nada. Entonces Galindo arrojó su lámpara, no por furia, sino como quien quiere marcar un blanco. La luz rodó, iluminó medio segundo, y en ese medio segundo lo que vimos no tenía bordes, era él. Silueteado de algo que no estaba hecho para andar donde andábamos, di un paso atrás, Galindo dio un paso adelante y desapareció. No hubo grito, no hubo golpe, no hubo arrastre, el lugar estaba plano. Su peso debería haber levantado polvo, no levantó nada. Me quedé solo con el zumbido de mis oídos y la sensación de que alguien me miraba desde muy cerca, no arriba ni abajo, sino pegado a mi hombro. Regresé al punto a ciegas, sin encender nada, guiándome por el olor de la tierra y la memoria de las piedras. Tardé en llegar. Cuando por fin subí, Salas me esperaba con los ojos muy abiertos. No me recordó protocolos, no me exigió reporte, solo me llevó al borde del mirador y señaló. En el claro donde había estado hacía unos minutos había una marca en el suelo. No era caída, no era resbalón, era una forma larga y lisa, como si alguien hubiera apoyado una plancha tibia y la hubiera levantado de inmediato. Ninguna pisada alrededor, nada que explicara por qué faltaba uno de los nuestros. El amanecer llegó sin que volviéramos a bajar. A las 7 se organizó búsqueda con radio encendido y ruta previa, cubrimos cañadas, revisamos troncos, caminamos en abanico hasta quemarnos las plantas de los pies. No hubo rastro de Galindo, no hubo equipo tirado, no hubo credencial, no hubo nada. Cuando el helicóptero hizo 2 pasadas, el rotor levantó polvo en el mismo claro. El operador dijo por radio que veía un brillo raro, como si alguien hubiera regado aceite. Al bajar, el brillo no estaba, se pegaba a la vista, desaparecía al acercarse. El informe que firmé esa tarde omitió todo lo que acabo de escribir. Puse ausencia durante patrullaje, posible caída, búsqueda sin resultados. Salas, más prudente que creyente, dijo que no escribiríamos lo que no podíamos sostener y yo asentí.
la cabeza me daba vueltas, a ratos pensaba que tal vez Galindo corrió porque decidió irse, pero conocía su terquedad y sus lealtades. No era de dejar a nadie a media loma. Esa noche, ya sin helicóptero ni refuerzos, nos quedamos 4, el generador volvió a la vida, la luz pegó en las lonas y nos dio una paz artificial, a la 1:30 exacta, la radio prendida escupió un chasquido. Luego una respiración muy marcada, luego silencio, no me atreví a decir el nombre de Galindo ni a preguntar si alguien había hablado, Sala se limitó a bajar el volumen y señalar el reloj. La aguja de los segundos estaba detenida y sin embargo el tiempo pasaba, no lo escribí en ninguna parte, solo lo estoy poniendo aquí, porque lo que sucedió después me quitó la costumbre de callar. Cuando nos retiraron del punto a los 28 días, el camino de regreso cruzó por una ladera donde las tormentas suelen abrir cicatrices en la tierra, allí vi marcas iguales a las del claro, largas, lisas, paralelas entre sí como rieles, serpentearon loma arriba y desaparecían antes de llegar a la cresta. Pregunté a los de la región si habían visto algo parecido. Uno de ellos dijo que a veces aparecen esas líneas cuando la tierra se asienta. No supe qué contestar, yo había visto algo que no necesitaba asentarse para moverse. Me fui de alta un año después, no por ese único hecho, sino por lo que me dejó en la cabeza. Cada vez que me tocaba guardia nocturna en cualquier cerro volvía a sentir la mirada a la altura del hombro, no arriba, no abajo, sin sonido, sin olor, solo presencia. A veces, al cerrar los ojos, veo otra vez la lámpara de Galindo rodando por el polvo y encendiéndose y apagándose como un faro torpe, y la figura clavada en su sitio, ajena a nosotros, a nuestros rangos, a nuestras órdenes, a nuestras explicaciones. Nunca supe qué escribió Salas en su reporte final, nunca supe qué dijeron los de arriba a los de arriba de ellos, sé lo que yo firmé y sé lo que yo vi. Cuando paso por la salida a Santa María del Oro en la carretera, bajo la velocidad y miro hacia las lomas, en ocasiones parece que el monte respira y que algo se desplaza entre sombras con la paciencia de quien no tiene prisa, entonces recuerdo la hora exacta en mi muñeca, 1:30, y el claro donde el polvo no se movió cuando uno de nosotros dejó de estar, y me digo que hay zonas del país que no son de nadie, ni del Estado ni de los otros, lugares donde nos prestan el suelo un rato y después nos lo quitan sin ruido, sin marca, sin despedida. Si alguien me pregunta por qué me fui, digo que por asuntos personales, y es cierto, porque no hay nada más personal que seguir viendo en la oscuridad la forma de lo que no debía estar allí y saber que no dependía de mí detenerlo ni entenderlo. Que lo único que me quedaba era retirarme a tiempo para no convertirme en otra línea larga y lisa en un claro de la sierra, invisible para los que todavía creen que todo lo que se mueve puede explicarse con una orden y una lámpara encendida. Aullidos en la línea. Me llamo Marco A y pertenecía a los Gafes más de una década, con campañas en la sierra y en la costa, con noches sin dormir y días que olían a metal quemado. Aprendí a respetar señales que antes me parecían cuentos. Esta historia no me costó la vida de milagro y desde entonces no escucho a un perro sin pensar en lo peor. Fue en 2007, nos destacaron hacia la frontera sur para cortar una ruta de trasiego que subía por veredas húmedas. La orden era simple en el papel y sucia en la práctica. Reconocer un tramo de brecha entre cafetales y manglares, asegurarlo, esperar a la gente de inteligencia y cerrar el paso. Yo iba al mando de una escuadra joven, casi todos recién raspados del adiestramiento avanzado. Todavía traían el brillo ingenuo de los primeros meses, ese brillo que se apaga cuando una patrulla se queda en silencio más de lo que debería. Antes de salir me dieron permiso de pasar por mi casa en Guasave 2 noches, mi madre me preparó café y tortillas como si yo tuviera 15 otra vez. Al llegar a la cuadra los perros, los de la vecina y los que duermen debajo de los botes de lámina, se levantaron al mismo tiempo, se me plantaron en la banqueta con el pelo erizado y empezaron a aullar con un ritmo que me caló en las muelas. No ladraban, aullaban, abiertos al cielo como si llamaran a alguien. Mi madre dijo que era por el uniforme.
Por el olor a grasa y al fusil, yo asentí para no preocuparla, pero me guardé el malestar. Al salir por la madrugada volvieron a hacerlo. Yo iba apurado y aún así sentí el impulso tonto de apuntarles. Me contuve. Uno aprende que el peor disparo es el que se hace sin motivo y que todo regresa. Nos plantamos en el sur la semana siguiente, recibimos un mapa viejo y unos puntos marcados con plumón, el terreno se partía en cuchillos de tierra, caían aguaceros repentinos que borraban huellas y encendían los insectos. Tomamos un caserón de madera abandonado para usarlo de base de paso, en las noches se escuchaban gallos sin hora, radios clandestinos que crepitaban a lo lejos y, lo que más me incomodó, perros que no veíamos, aullando detrás de la loma como si recorrieran una línea invisible a nuestro alrededor. El primer incidente fue menor, un recluta resbaló en una bajada y se abrió la ceja, dijo que al tropezar oyó los aullidos pegados a la nuca, como si le respiraran, lo curamos, bromeamos, fingimos normalidad. Por dentro yo repasaba rutas de evacuación y códigos. Al segundo día hallamos una fogata reciente y cajas de munición húmedas, cercanas a un ojo de agua que olía a hierro. Marcamos el sitio y extendimos perímetro. Otra vez, cuando cayó la tarde, los aullidos se acercaron, no eran muchos. Quizá 3, quizá 4, se movían sin romper ramas, sin destapar su posición, como una guardia que se turna. Los chicos miraban hacia la oscuridad buscando destellos de ojos. Yo les ordené mantener la disciplina y no gastar baterías. El tercero fue el golpe. Al amanecer encontramos a Diego, mi tirador, sentado en la parte trasera del caserón con el fusil apoyado en las rodillas, los zapatos hundidos en lodo y una expresión que no le conocía. No habló, solo señaló el monte, dijo que en la madrugada oyó a alguien caminar frente a la puerta, golpes levísimos en las tablas, y que, mezclados con la lluvia, sonaron esos aullidos como si fueran llamados por un silbato. Revisamos huellas, nada, ramas enteras, tierra lisa por él. Aguacero, le di café y lo dejé dormir un rato. La tarde de ese día bajamos por una vereda que, según inteligencia, conectaba con un embarcadero. El aire estaba espeso y caliente, olía a planta viva, cada tanto aparecían velas consumidas clavadas en la tierra, listones sin letras colgando de las ramas, señales de que alguien pedía algo ahí mismo. Avanzamos en columna corta, yo oía mi respiración dentro del casco como si fuera otra persona, y entonces los perros, otra vez, esta vez adelante, en la barranca, un aullido largo, otro más, y un tercero que se cortó a mitad como si lo hubieran estrangulado. Cuando los perros se callan así de golpe uno siente que el mundo se queda sin borde. Llegamos al embarcadero y no había lanchas, solo un ancla vieja y marcas de arrastre recientes. Dejé 2 hombres en observación y regresamos. El cielo se puso plomo, empezó la descarga. Al cruzar un puente de troncos una sombra pasó por debajo, no vi más, lo juro, pero el puente vibró como si alguien lo atravesara en sentido contrario. Al mismo tiempo Diego se detuvo y se llevó la mano al pecho. El pulso corría como caballo. Decía que el aullido estaba dentro del casco, no afuera. Decidí romper la ruta y regresar por una ladera paralela. Nadie protestó, en la guerra el instinto también es herramienta. Esa noche no quise dormir bajo techo, puse a todos en una media luna hacia el claro, yo me quedé al centro. El reloj digital marcó las 3 cuando regresaron, eran los mismos aullidos y no lo eran. Venían intercalados con un sonido seco, como metal golpeado a distancia. Cada aullido coincidía con un destello mínimo sobre el caserón. Miré a Diego, ya no era miedo lo que tenía, era resignación. Se levantó sin pedir permiso y fue al cuarto donde acumulábamos mochilas. Escuché el cerrojo de su arma corta y en la siguiente exhalación tronó. Corrí, intenté meter el hombro y la puerta pegó contra la pared. Lo vi en el piso, la mano todavía firme, la mirada apuntando a ningún lado. No grité, no di órdenes. Solo sentí el calor del aire volverse un horno donde no se quema nada. Cubrimos el cuerpo, radié la novedad, pedí extracción. La lluvia lavó todo menos la marca del disparo en la tabla. Los perros se callaron por fin y al callarse dejaron una especie de silencio con aceite, pesado.
pegado a la lengua. A la mañana llegaron los de arriba con procedimientos, fotografías, frialdad. Yo firmé lo que había que firmar, dije lo que había que decir, que nunca hubo contacto, que no detectamos sombras humanas, que la vereda estaba limpia, que los aullidos eran perros. Y nada más. Mientras hablaba vi que uno de los oficiales miraba el cuarto como si reconociera a un patrón. No pregunté, no quería que mi cabeza guardara otra carga. Me comí el duelo en seco porque no hay otra manera. Regresamos al norte con la bitácora limpia y un hueco en la formación, un vacío. Aprendí a evitar esa palabra. Con el tiempo los muchachos cambiaron de pelotón. Yo seguí bajando y subiendo sierras hasta que los años me hicieron lento. Pero cada diciembre, cuando me quedo unos días en casa, los perros de la cuadra me reconocen de inmediato y empiezan a aullar como si no hubieran olvidado la primera vez. Ya no les apunto ni por broma. Dejo que terminen, que marquen algo que yo no alcanzo a ver. Hace 2 Navidades, volví a Guasave después de un operativo largo. Al doblar la esquina los perros se pusieron en guardia, aullaron sin mirar, me siguieron 10 metros y se detuvieron. Entré a la sala, dejé el casco sobre la mesa, me serví café, olía a pólvora vieja aunque yo no había disparado ese día. Abrí la puerta del cuarto de mi adolescencia y sentí el aire un poco más frío. En la silla junto a la ventana, la que usaba para lustrar botas, había una pequeña mancha oscura que mi madre juró no haber visto nunca. Tal vez era humedad, tal vez no. Esa noche, sin querer, me quedé dormido vestido. Desperté sobresaltado por un aullido que parecía salido del pasillo y por el golpe de un metal que no estaba en la casa. Me levanté con el corazón en la boca, abrí todas las puertas, nada. Cuando me asomé al patio vi al perro del vecino mirando fijo hacia el interior de mi cuarto, no a mí, sino al respaldo de la cama. Movía la cola apenas, como si estuviera saludando a alguien. No voy a adornar lo que sigue. Cada enero, el día en que perdimos a Diego, aparece el mismo olor, el mismo aullido que empieza lejos y se instala un segundo a un paso de mi oreja. En ese instante recuerdo el puente que vibró sin peso y la puerta que se abrió con violencia. Recuerdo el casco de mi tirador apoyado en la mesa y su mirada detenida en ninguna parte. Sé que muchos dirán que son asociaciones, que la mente ata cabos falsos para justificar lo injustificable. Yo también lo pensé, hasta que una tarde, esperando el camión para ir al cuartel a firmar mi retiro, un perro callejero se detuvo frente a mí, me miró de lado como se mira a un conocido y aulló solo una vez, en seco, sin alargar, como un aviso corto. A los minutos sonó un choque 2 calles más arriba, luego las sirenas, y ese olor a metal caliente volvió a pegarse a la lengua. Desde entonces decidí contar esto a quien quiera escucharlo. No busco convencer, busco dejar asentado que hay señales que uno aprende tarde, que la disciplina no es enemiga de la intuición y que a veces los animales ven donde está parada la sombra antes que nosotros. Si en tu barrio los perros empiezan a aullar sin razón y lo hacen mirando a la nada, no los calles, no los espantes, haz una oración o guarda silencio, porque puede que solo estén marcando la línea por donde alguien está a punto de cruzar y no todos regresan de ese cruce. Guardia de Breña. Yo era gafe de primer año cuando nos mandaron a la montaña de Guerrero en 2011. Nos sacaron de madrugada del destacamento en Chilpancingo con la orden de verificar una brecha usada por talamontes. Nada de grande calibre, según el mayor, solo presencia y reconocimiento. Éramos 8, cascos negros, FX-05, 2 radios y un juego de visión nocturna que siempre parecía más gastado de lo que decía el inventario. A mí me tocó la punta con el sargento Lara pegado a mi hombro y el cabo Reyes cerrando la marcha con el tirador designado. El camino trepaba como culebra entre encinos. El aire olía a resina y tierra, y en el fondo se escuchaba un río que nunca veíamos. Avanzamos hasta que la vereda murió en un tajo de piedra. Ahí no había huella de llantas. Solo marcas viejas de herradura y, más adelante, un claro con un horno de cal abandonado.
Un abuelo del pueblo de abajo nos había dicho que por ahí se metía gente de noche, que subían sin linterna y que el perro no quería cruzar. No mencionó más. En esos recados uno aprende a oír lo que se evita decir. En el horno, donde antes cocían piedra, alguien había dibujado un círculo con sal y carbón. Bastante nuevo. Al centro, un cajete de barro con agua que olía a rancio. Lara me hizo una seña, conté pasos alrededor y aseguré perímetro. El tirador pintó coordenadas en su libreta. Al levantar la vista noté otra cosa, nuestros radios estaban mudos, ni el chasquido habitual, como si la loma tragara la señal. Golpeé 2 veces el PTT, nada. El cabo respondió con mano abierta, manteniéndonos en silencio. Seguimos a pie hacia un arroyo que cortaba el monte en diagonal. El lodo dejaba unas pisadas nítidas, pequeñas y hundidas, como de gente que camina sin calzado. Eran recientes. Las seguimos hasta un par de muros de piedra seca, restos de una capilla en ruinas. Cuando vi el dintel sentí ese vacío que da la altura al borde de un puente. El dintel estaba cubierto de marcas de mano con cal, todas dirigidas hacia adentro. Yo sabía, por entrenamiento, que lo raro hay que observarlo sin regalarle miedo. Conté respiraciones, enfoqué, seguí. Adentro algo respiraba distinto. No era viento, era un ritmo que no coincidía con el nuestro. Apreté el fusil contra el pecho. Lara tocó mi antebrazo y me señaló el piso. Una trenza de hojas frescas atravesaba el corredor como si la hubieran tendido hace poco. El olor era a savia cortada, verde. Dimos 3 pasos y la noche cambió. No se fue la luz, se fue el mundo de sonidos. Sin insectos, sin río, sin nuestras botas. Sentí los latidos en las muelas. El cabo Reyes, que venía atrás, marcó alto con un gesto rápido. Nos pegamos a pared. Yo me atreví a mirar el chorro de luna que entraba por un hueco del techo y entonces lo vi. Era Villeda, nuestro granadero, parado frente a un altar de piedra que no habíamos visto al entrar. Tenía la mirada fija en algo frente a él. No supe cómo se había adelantado sin pasar junto a mí. Estaba de espaldas, inmóvil. Lara avanzó 4 pasos, lo tocó en el hombro y yo vi la mano de nuestro sargento rebotar como si tocara vidrio. Villeda no giró. El tirador se acercó por el flanco y me pidió con la vista que cubriera arriba. Seguí la bóveda con el cañón. Nada. El aire pesaba como si cargara agua. Lara se atrevió a colocarse frente a Villeda. Lo miró unos segundos, dio un paso atrás y me habló sin soltar la mandíbula. Me dijo que lo escoltara de regreso al claro. Tomé a Villeda del chaleco y sentí su tela helada, como sacada de un refrigerador. Caminó sin levantar polvo. En el umbral me di cuenta de otra cosa. Sus botas estaban limpias. Habíamos cruzado lodo, piedras, pedazos de ramas. Todos íbamos embarrados hasta los tobillos. Él no. Lo senté en el borde del horno. El cabo se plantó frente a mí con la mirada clavada en sus manos. No temblaba. Yo tampoco. El tirador tomó una fotografía que no salió. El visor mostraba una franja blanca y nada más. El radio seguía muerto. Lara salió con nosotros y me dejó a cargo. Me acomodé a 1,5 metros de Villeda, apuntando al suelo, repasando la lista mental de signos de shock. Pupilas, respiración, temperatura. No parpadeaba. Era como un maniquí con humedad. Pasaron 15 minutos y Villeda habló. No levantó la cara. Dijo mi apellido completo con mi segundo nombre, un dato que él no sabía. La voz no era la suya. Era seca, sin aire. Sentí el impulso de pedir santo y seña, pero me callé. En adiestramiento te dicen que hablar demasiado es abrir puertas que no entiendes. Volví a mirar sus botas. Limpias,
como si no pisaran el mundo. Le pedí que me viera. No lo hizo. Le dije que íbamos a caminar hacia la brecha. Asintió sin mover el cuello. Se puso de pie con un movimiento que no fue natural. No apoyó cadera ni rodillas, subió como una grúa. Di 2 pasos atrás, controlé la respiración, puse el arma en seguro por disciplina y nos echamos a andar. Al tercer paso oí campanas muy lejos. No había iglesia por ahí. El río tampoco sonaba. Solo esas campanas como de metal fino, seguidas de un zumbido que se metía en el casco. El tirador apareció por el flanco con Lara pegado. El sargento me miró un segundo, lo suficiente para que entendiera que la situación ya no era de patrulla, sino de contención. Me ordenó con la mano ir al frente con Villeda. Obedecí. Cruzamos el claro del horno y el círculo de sal. Villeda evitó el borde con una precisión animal. Mientras avanzábamos yo iba contando, 1, 2, 3, una técnica tonta para no vaciarse por dentro. Antes de llegar a la vereda vi nuestras pisadas en la ida. Al lado derecho, junto a las nuestras, otras que no eran nuestras, niñas, decenas, como si hubieran caminado a nuestro ritmo. En una, la marca de un talón faltaba, como si el pie no tuviera esa parte. Me mordí la lengua para no hablar. Recorrimos 2 kilómetros hasta el punto de inserción. Cuando entramos a la zona donde sí entraba señal, el radio despertó y escupió la voz del mayor llamándonos. Lara reportó en clave, solicitó extracción inmediata. A los 20 minutos escuchamos rotor. Fue un helicóptero sin marcas, bajo, negro, que no era de la plaza. Bajaron 4 hombres con overoles, guantes, cascos con visores que yo no había visto. Nos pidieron armas descargadas y nos formaron. Uno de ellos se llevó a Villeda sin mirarnos. Otro me pidió describir cómo lo había encontrado. Hablé con las frases estrictas que enseñan para no mezclar suposiciones. El hombre apuntó todo, no hizo gesto alguno, y al final me dio un papel con 2 renglones, no escribir, no comentar. Firmé por protocolo. Ellos subieron con Villeda y el helicóptero se fue sin lanzar aire a la cara, como si no desplazara viento. Esa noche no dormimos. El mayor dijo que había sido un falso aviso y que nos movían al siguiente valle. Yo sabía que mintió porque nunca miente así, sin meter un dato, sin ordenar cosas. Al amanecer, subimos a los Cheyenne. Íbamos en silencio. A la altura de una curva, vi a un niño parado con un rebozo en la cabeza. Tenía los pies desnudos y el talón de uno se perdía en la luz. Me quedé helado. El cabo me dio un codazo que no me despertó. El niño nos miró pasar como si contara. Villeda no regresó a la compañía. Nos dijeron que lo cambiaron de adscripción por motivos médicos. 3 semanas después, en un retén rumbo a Tlapa, vimos una camioneta sin placas con vidrios opacos. En el asiento trasero, bajo el reflejo, juraría que vi su perfil. Digo juraría porque no movió la cara cuando el sol le pegó directo. Tenía el mismo cuello rígido, la misma quietud de maniquí. La camioneta no traía antenas ni folios. Solo pasó. La última vez que subí a esa montaña fue en 2016. Ya llevaba otra insignia y menos ímpetu. Me detuve, a pie, a unos metros del horno de calorías. No quedaba el círculo ni el cajete. Solo piedras y pasto. Aún así, al cruzar por ahí se apagó el mundo de sonidos otra vez. Caminé sin entrar, midiendo mis pasos. Una mariposa blanca se detuvo en el borde y pareció apoyarse en el aire, no en la piedra. Dio 3 aleteos y desapareció sin dejar rastro. No desapareció por distancia. Se fue como si cruzara una película invisible. Volví al destacamento ese mismo día y pedí mi cambio de zona. Lo obtuve meses después.
Desde entonces, cuando paso lista a novatos, les enseño a leer veredas y matorrales, a respetar al monte como se respeta a un superior que no habla, a desconfiar del silencio perfecto. No cuento la historia con nombres. Digo que hay lugares que no aceptan paso humano y que el uniforme no da permiso. Digo que, si un compañero sale del monte con botas limpias, hay que mirarle las manos, los ojos y la sombra en el suelo. Si la sombra no cuadra con el sol, no es el mismo. A mí me creen la mitad. Con eso basta. A veces, ya en otra región, me despierto de golpe por unas campanas lejanas que nadie más oye. Abro los ojos y veo el techo del dormitorio como si fuera la bóveda de aquella capilla. Me quedo muy quieto, cuento despacio, 1, 2, 3, y la vida regresa. Ese es el detalle que me aseguró que sigo siendo yo. Contar. Volver a meter el aire con número. No cruzar círculos que no son nuestros. Si alguien me preguntara por qué no lo reporté en papel, diría que no se reporta lo que no entienden los que firman. Ya sé que hay un grupo que llega cuando la señal regresa y que carga overoles y libretas sin nombre. No sé de dónde salen ni a dónde llevan a los que se quedan quietos y fríos. Sé que, si vuelvo a ver a Villeda en un camino sin polvo en las botas, voy a mirarle el talón. Si no está, no me va a escuchar. Yo solo voy a contar hasta 3 y a seguir de largo, sin dejarle mi sombra. Porque la guardia más pesada no es la del cuartel. Es la que uno hace cuando la montaña te mira y te deja pasar, pero te recuerda que no perteneces. Zona ciega. Me llamo Iván, sargento segundo de infantería retirado. Fui gafe entre 2007 y 2013. Lo que voy a contar ocurrió en 2011, en el desierto de Altar, Sonora, cerca de los campos de lava del Pinacate. No estaba en ninguna bitácora regular. A nosotros nos asignaron un folio con letras y números que no correspondían a nada que hubiera visto en operaciones previas. Llegamos de madrugada en Cheyenne sin logos visibles, con órdenes de establecer un anillo de seguridad para un grupo de técnicos mexicanos y 2 asesores extranjeros. El parte decía impacto de objeto no identificado. Nada de prensa, nada de radios abiertos. Solo frecuencias encriptadas, contraseñas cambiando cada 2 horas y la instrucción de no recoger nada del suelo sin guantes. El aire olía a polvo y metal calentado. No había nubes. La luna parecía fijada arriba, como si el tiempo no la moviera. El primer camión se quedó a 200 metros del punto, nosotros avanzamos a pie. Llevaba el FX-05, visor nocturno y chaleco con lo básico. A cada paso la arena se pegaba a los pantalones y se sentía una especie de cosquilleo en los antebrazos, como cuando te acercas a una antena poderosa. Mis hombres formaron la herradura, 30 grados entre uno y otro, mirando hacia afuera. Los técnicos entraron al claro. Lo que vimos no parecía chatarra. Era una pieza curvada, brillante bajo la luz fría, con secciones retorcidas como si algo interno hubiese tirado de ellas. Una capa fina de polvo se elevaba y caía con cada aliento. Un capitán dio la señal de asegurar sectores. Yo me quedé en delta, flanco sur, con 2 elementos. A los 5 minutos llegó otro vehículo con una caja grande marcada como equipo médico. Un mayor nos dijo que no hiciéramos preguntas, que cerráramos el anillo y que nadie cruzara las cintas fluorescentes sin autorización. Las brújulas empezaron a fallar. No giraban del todo, solo vibraban como si tuvieran vida propia. En la radio, las voces se recortaban y volvían con un zumbido grave. Aún así, el check de posiciones se mantuvo cada 15 minutos. Hubo una pausa más larga cuando uno de los técnicos gritó que la lectura de radiación era baja, pero con picos irregulares. Yo no entiendo esos aparatos, pero sí sé leer caras, estaban nerviosos.
Un asesor extranjero pidió un toldo y una camilla. Trajeron una manta plateada, de esas que reflejan el calor, y la colocaron junto a la pieza. Un coronel ordenó que nadie mirara hacia el claro salvo los designados. Obedecimos. Al anochecer, montamos el campamento a 1 kilómetro. Turnos de guardia, luz mínima, disciplina de ruido. La arena rezumbaba cuando soplaba el viento, pero esa noche no había viento. Se escuchaba solo el eléctrico de los equipos. En el primer turno me tocó patrullar con Márquez. Es buen tirador, ligero para moverse y pesado para dormir. Me dijo en voz baja que había visto una camilla pasar con algo que no parecía un cuerpo común. No le respondí. A esa hora hay que cuidar no solo la línea exterior, también la cabeza. A las 2:20, sin aviso, todas las luces del campamento parpadearon y murieron. Más que oscuridad, fue un apagón de presencia. El generador siguió encendido, pero sin entregar. La radio soltó un chasquido y quedó muda. Entonces empezó el zumbido, como si la tierra vibrara por dentro. No era fuerte, pero sí constante, y se sentía en las botas. Varios salimos de las carpas y miramos al cielo. Había puntos luminosos moviéndose a velocidades que no casaban con nada que yo conociera. No trazaban arcos ni líneas, sino cambios de dirección instantáneos, como si el aire no los tocara. Alguien intentó enfocar con el visor, pero la imagen se granaba y se perdía. El capitán reunió al personal en silencio, gesticulando con la mano abierta, alerta, pero sin disparar. Los puntos se quedaron inmóviles por un segundo, luego desaparecieron y el zumbido se cortó de golpe. Regresó la electricidad, una lámpara reventó en chispas y el mayor dio la orden de evacuar antes del alba. Levantar carpas, recoger lo que se pudiera, no dejar evidencia que no fuera arena pisoteada. En medio de esa prisa se reportó lo que nadie quiere escuchar: falta un hombre. Ramírez, puesto Bravo 2, no respondía. Su compañero dijo que lo había visto girar la cabeza hacia el claro, como si algo lo llamara, y luego ya no estaba. Fuimos al perímetro y encontramos su fusil parado en la arena, incrustado como poste, y las huellas cortadas a medio paso. No había arrastre, no había pelea. El coronel tomó la decisión que marca los años de carrera: suspender la búsqueda y mantener la columna en movimiento. No es cobardía, es cálculo. A veces el terreno se come a los hombres más rápido de lo que uno cree. Yo iba en el tercer vehículo, caja de redilas, hombres sentados en los bancos, equipo entre las piernas. Adelante, los faros abrían un túnel pálido en la nada. En el kilómetro 4, el conductor frenó de golpe. La fila se detuvo como acordeón. Bajamos. Había algo sobre la terracería. Parecía una lona aluminizada, de las mismas que habíamos visto, pero sostenida por nada. Se movía con una ondulación lenta, sin viento. El mayor se acercó 3 pasos y la lona se plegó hacia un lado, mostrando una forma que por un instante mi cerebro quiso ponerle nombre humano. Duró menos que el parpadeo. Apuntamos. Nadie jaló el disparador. El mayor levantó la mano y dio un paso atrás, más por instinto que por mando. El zumbido volvió, esta vez tan bajo que vibraba en las costillas. Atrás se escuchó un golpe. Una caja se había abierto sola. Las amarras no estaban cortadas. Yo metí el cerrojo por costumbre. La lona se deslizó, tocó la arena y se quedó quieta, como si nada. El mayor ordenó flanquear. Avancé con Márquez por el lado izquierdo, 10 metros, pausa, 10 metros. A la altura de la lona sentí una presión fría en la nuca, no un golpe, solo una presencia que hacía pensar que no estaba solo aunque no hubiera nadie. No quise mirar atrás. Seguí el procedimiento, levanté un vértice de la lona con el cañón. Estaba seca. Debajo, arena lisa. Nada más.
Retomamos la marcha. Nadie habló. A los 2 kilómetros, otro vehículo reportó interferencia en los frenos. Se solucionó sola. A los 5, vimos de reojo un destello a la derecha, lejos, como si alguien prendiera una bengala y la apagara al instante. A los 8, el zumbido se fue como se había venido. Entramos a carretera y ahí la columna tomó velocidad. En la base, nos separaron. Los técnicos partieron en helicóptero con 2 contenedores. A nosotros nos citaron en una sala sin insignias. Un coronel que yo no había visto nos dio un papel para firmar. Confidencialidad absoluta, penalidades claras. Nos dijo que lo que habíamos vivido formaba parte de una evaluación de campo con equipos experimentales. Nadie hizo preguntas. No era el momento ni el lugar. Los días siguientes fueron de rutina en apariencia. Limpieza de equipo, partes, polígono. Uno de mis hombres despertaba empapado, con la camisa pegada a la espalda, jurando que había sentido una mano en el cuello en plena guardia. Márquez, el más sereno, perdió el apetito. A mí se me apagaban los relojes. No los rompía, los vaciaba de tiempo. Dejaban de marcar y al rato volvían, adelantados o atrasados. En el consultorio me dijeron que era estrés. Puede ser. El estrés no explica las marcas en la culata de mi fusil, unas líneas paralelas que yo no tallé y que aparecieron al día siguiente del evento. Un mes después, en un rancho cerca de Sonoita, un vaquero dijo haber visto luces que caían y se detenían a la mitad del aire. No salió en noticias. A Ramírez lo declararon ausente en acto de servicio. Su familia recibió lo que marca la ley. A nosotros nos rotaron. Nunca regresé al Pinacate. Hoy vivo en un poblado pequeño. Trabajo en lo que se puede. Algunas noches salgo al patio y miro hacia arriba. No busco nada, solo verifico que el cielo siga siendo cielo. A veces siento el mismo cosquilleo en los antebrazos, como si un transformador cargara cerca. No hay postes por aquí. Cuando pasa, me meto y cierro la puerta. No por miedo a un cuento, sino por respeto a una línea que cruzamos sin entender. No sé qué cayó esa madrugada ni de dónde vino. Solo sé que no rebotó. Se quedó. Y desde entonces hay lugares en los que la brújula no decide, la radio calla y uno siente que el aire, por segundos, parece obedecer a otra cosa. A eso le llamo zona ciega. Y aprendí que un soldado puede defender un perímetro, pero no siempre puede explicar lo que resguarda. Los largos. Yo nací en Zapopan y entré a la milicia cuando todavía me temblaban las manos con el primer tiro. Años después me asignaron a un pelotón de fuerzas especiales. En 2012 nos mandaron a la franja selvática que colinda con un país vecino. El pretexto oficial, cooperación para ubicar una pista clandestina y un campamento de gente armada que había levantado a un ingeniero forestal. La instrucción real era más simple: entrar, localizar, extraer y no dejar rastro. La humedad pegaba como manta mojada. Caminábamos con el FX-05 colgado, mira nocturna apagada para no delatar brillo. Cada 10 minutos, alto táctico, revisar brújula, cruzar coordenadas con el GPS. La selva no era silencio, era un zumbido constante que aún así dejaba espacios raros donde todo parecía contener el aliento. En el poblado más cercano, un auxiliar de protección civil nos dijo sin mirarnos: no marquen árboles grandes. Hay cosas que cuidan. Lo tomamos como superstición y seguimos. El avance empezó a torcerse desde la primera noche. Encontramos huellas recientes de botas y varias marcas de neumático, pero también otras impresiones en el lodo, demasiado largas para ser de felino y demasiado ligeras para un humano. No tenían arco,
eran como dedos extendidos que se deslizaban sin hundirse. El cabo Cárdenas, siempre serio, señaló una rama alta partida a 3 metros. Ninguno de nosotros la habría roto sin apoyar escalera. El olor que subía del suelo era extraño, metálico, como de herramienta vieja. Al segundo día aseguramos un paso de arroyo. Planteamos la posible zona de aterrizaje en un claro mediano al norte, clave Olivo. Estábamos a 2 horas del objetivo cuando escuchamos risas. Eran cortas, como imitaciones mal hechas. No venían del frente ni de retaguardia, parecían desplegarse alrededor, como si rebotaran en troncos. Hicimos cordón. Nadie disparó. No es lo mismo entrenar que ver cómo tu propio apellido se pronuncia a media distancia con la entonación de otro. La primera vez que lo vi pensé que era un hombre subido a un tronco retorcido. Luego noté que las piernas no hacían ángulos normales, que los brazos colgaban demasiado. No caminaba, se reacomodaba, usaba los árboles como si fueran postes de una cancha invisible, y cada movimiento parecía ahorrar esfuerzo. El visor nocturno devolvió 2 puntos brillantes, estáticos. Lo tenía en la cruz del retículo y no jalé. No porque me diera miedo, sino porque tuve la certeza de que si disparaba no iba a lograr nada útil. Retrocedimos sin hablar. A 50 metros, Mendoza soltó un quejido y cayó como si alguien le hubiera jalado el tobillo bajo tierra. Llegamos en 2 zancadas. No había hoyo ni lazo. La pierna estaba como entumida, piel fría, sin marcas. Lo cargamos entre 2 y proseguimos a paso contenido. La radio en HF abrió ventana de comunicación a la hora pactada. Informé posición y pedí extracción en Olivo al anochecer del mismo día. El helicóptero quedó condicionado a confirmación visual de humo y panel. El campamento de los armados no era grande. 3 carpas, lonas, 2 hornillas, una jaula improvisada vacía. Mapas con rutas de saca y un dron barato sin hélices. Y algo que no tenía sentido, figuras hechas con bejucos colgadas en las entradas, cada una con 4 palitos en ángulos imposibles. En el barro había arrastres que no correspondían a cuerpo que se mueva de panza. Parecían marcas de algo que tantea con puntas y no con manos. No fue combate. Fue desorden. Un grito a la izquierda, un guardia que se desplomó como si le cortaran la luz. El resto corrió en direcciones distintas, disparando a nada. Nosotros aprovechamos para revisar perímetro. Encontré el celular del ingeniero en una caja de plástico. Últimas fotos, árboles gigantes, un claro con piedras alineadas y, en la última, algo borroso detrás del ingeniero, un perfil demasiado alto, flaco, pegado a un tronco. Guardé el teléfono y di la orden de salida hacia Olivo. La carrera en selva no es épica, es torpe. Te atoran las lianas, te untas de barro, te tragas mosquitos. Aún así, avanzamos en formación, cuidando la espalda de Mendoza y el flanco de Cárdenas. Lo oí antes de verlo, un golpe seco, como de rama quebrándose arriba. Caímos instintivamente. Al alzar la vista, algo cruzó de un árbol a otro sin usar el suelo. No había prisa en esa manera de moverse. Sentí la tentación de tirar bengala, pero sabía que dar luz fija sería peor. Opté por granadas de humo. Cobra y Águila empezaron a lanzar, rompiendo la línea de visión. La radio crepitó y confirmé extracción en 10. Olivo nunca me pareció tan lejos. Al llegar, el claro estaba como lo habíamos visto, pasto alto, 2 ceibas al sur, un tronco caído apuntando al este. Plantamos panel y encendimos humo. Pensé en la consigna del poblado, no marquen árboles grandes. Ya estábamos tarde para no hacerlo. Las risas volvieron, más cerca, y ya nadie las confundía con voces humanas. Eran copias gastadas. No sé en qué momento nos rodearon. No eran muchos,
Tal vez 3, quizá 2 y nuestra imaginación. No supe contar. Veía sombras altas entre los troncos, largas, sin peso. No avanzaban de frente. Se mostraban al límite del ojo y se ocultaban cuando les dabas foco. Mendoza empezó a rezar bajito. Cárdenas apretó el gatillo en ráfagas cortas a tierra, puro ruido para marcar territorio. Un chasquido cayó sobre nuestras cabezas y un bejuco se partió solo, dejando caer una de esas figuras hechas con lianas. El rotor se oyó antes de lo previsto. El helicóptero apareció encima del claro, luces de navegación filtradas por la copa. Bajaron cuerda. Uno por uno, con la prisa que dan los segundos contados. Yo me quedé el último, asegurando panel, recogiendo lo que no debíamos dejar. Entonces sentí una presión en la espalda, no un golpe, algo como una mano fría que no sabe agarrar. Me giré con el arma al pecho y vi de nuevo esos 2 puntos brillantes a distancia de tiro. Levanté el FX, alineé, apreté el selector sin llegar al disparo. Hubo un crujido arriba, el piloto metió potencia y la cuerda me jaló. Subí mirando abajo, porque hay cosas que uno necesita mirar para creer que existen. En tierra segura, el ingeniero no apareció. Lo habían movido antes de nuestra llegada o lo habían dejado en algún sitio que no supimos leer. El parte oficial habló de intervención exitosa sobre infraestructura ilícita sin contacto con adversarios. Lo firmé sabiendo que dejaba fuera lo más importante. Las noches siguientes no dormí. Cuando cerraba los ojos veía las figuras de bejuco meciéndose sin viento. El cuello me ardía como si me hubieran apretado con hielo. Fui al servicio médico. Diagnóstico, estrés, contractura, exposición prolongada. Me dieron analgésico y descanso de 48 horas. No dije más. ¿Cómo explicas que, al bañarte, sientes que el agua no cae del todo, que algo interrumpe el chorro un instante, como si pasara entre ramas invisibles? Semanas después regresé a la franja para otra tarea. Distinto equipo, misma vegetación. Nadie quiso acampar cerca de árboles grandes. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo supieron. A media madrugada, sin fogata, escuché mi nombre a unos metros, con la cadencia exacta que usa mi madre cuando me despierta en visita. No me moví. Conté hasta 100. Al abrir los ojos, todos tenían los suyos abiertos. Nadie había hablado. Habíamos escuchado lo mismo. Hoy, cuando me toca instrucción a reclutas, soy el amargado que insiste en detalles que a otros les parecen manías: no cortes marcado en ceibas, no dejes paneles colgando, no subestimes risa que no carga aire de pecho. Les enseño a leer terreno, pero también a respetarlo. Si me preguntan si creo en leyendas, digo que creo en terreno que se defiende con lo que tenga a mano, y que hay misiones que no se ganan, apenas se negocian. A veces vuelvo a ver las fotos del celular del ingeniero. Las amplío y juego a encontrar formas. En una de ellas, detrás de su hombro, se intuye un trazo vertical con algo que parecen ser 2 reflejos arriba. Quizás sea un truco de luz. Quizá mi cabeza. Aunque cuando intento convencerme, escucho otra vez, clarito, esa risa torpe que repetía apellidos sin entenderlos. Y recuerdo el peso sin peso en la espalda, la cuerda tensándose, el claro vibrando como si respirara. Si me preguntan qué aprendí, contesto lo único que puedo decir sin que me llamen loco: en esa selva no estás solo, aunque vayas con todo tu equipo, hay alguien más, alto y paciente, que no sale en los mapas y que te presta la salida si no lo provocas. Nadie me lo contó. Yo estuve allí. Y sigo volviendo cada noche. Zona de silencio. Nadie me preparó para la Sierra de Guerrero en 2016. Era cabo en una unidad de reconocimiento,
8 rotaciones bastaban para creer que ya sabía medir el miedo. Esa tarde un MiG-17 nos dejó en una cresta sin nombre, 6 hombres, 2 mochilas de comunicaciones y la orden de verificar reportes de ceremonias protegidas por gente armada. No íbamos a detener a nadie, solo confirmar y salir. A mediodía el calor mareaba. Avanzamos por un lomo de oyameles, guiados por cortes de machete recientes y olor a diésel viejo. Pronto aparecieron señales, fogatas apagadas, círculos de piedra con tela quemada, frascos con líquidos densos. En varios troncos tallaron figuras toscas, cabezas sin rasgos y manos alargadas. Tomé fotos, marcamos coordenadas y rutas de escape. El monte no hacía ruido, ni insectos ni viento, como si contuviera la respiración. El primer sitio estaba en un claro ovalado. Nada de improvisación, piso barrido, postes clavados, cuerdas oscuras con nudos exactos. Al centro, una mesa de tablas y roca con manchas secas pegadas como barniz. Había prendas rasgadas, identificaciones, collares, incluso la placa de un perro. El jefe ordenó perímetro corto. Transmisiones montó una antena, solo chasquidos. Antes del ocaso montamos un punto de observación a 200 metros. Regresar al punto de extracción era arriesgado sin conocer los cañones. 2 hamacas por binomio, luz oculta, baterías contadas. Me tocó segunda guardia. A la medianoche el calor se fue de golpe y una corriente helada subió desde la cañada. Allá abajo sonaron golpes de madera contra madera, pausados, 3 a 3, demasiado regulares para ser ramas. El radio expulsó ruido con sílabas partidas. No completaban palabras, se sentían más cerca de la cabeza que del oído. El enfermero señaló el claro, sobre la mesa había aparecido una bolsa blanca. Bajamos en binomios. El suelo sería como lodo, aunque estaba seco. La bolsa era una camiseta enrollada. Adentro, un colgante rústico hecho con espinas trenzadas. A nadie le gustó tocarlo. El jefe lo selló en una bolsa de evidencia. De regreso faltaba uno. Robles, tirador, no respondió al chequeo. Su fusil estaba recargado en un tronco, caliente. Iniciamos búsqueda con luz mínima y referencia de brújula. El bosque parecía girar, regresábamos a los mismos 3 oyameles aunque cambiáramos el rumbo. Hallamos sus huellas rumbo poniente, entrando por un pasillo de roca. Olía a hierro y humedad vieja. Adelante había otro claro, gemelo del primero, pero más ordenado, perímetro marcado con ceniza. Al centro, la misma mesa, más alta, y sobre ella, doblado con pulcritud, el chaleco de Robles. Seco, como planchado. En una cuerda colgaba la credencial de un campesino de Ajuchitlán, lamida por la intemperie. No había nadie. El jefe ordenó replegarnos al punto alterno. Entonces la montaña lanzó un solo grito metálico, sin aire, que subía y bajaba como sirena. No fue eco. Lo sentimos en el estómago. Disparamos al suelo para romper la parálisis y corrimos. La arista no aparecía. Volvimos al primer claro sin querer. La mesa vibraba. Lo digo con cuidado, he tomado pulsos con guantes, reconozco el ritmo cuando late algo que no debería. El jefe quiso tirar el colgante. Sus dedos se pegaron a la bolsa como si tuviera resina. El enfermero cortó el plástico, el objeto cayó y la tierra alrededor se oscureció como si absorbiera luz. Entonces Robles apareció, de pie, sin marcas de entrada. No levantó la mirada, veía más allá de nosotros, fijo en un punto invisible. Movió labios sin voz. Al final articuló, muy bajo, ya está listo. Lo evacuamos a la fuerza. Cada 10 pasos el piso cambiaba, hojas, grava, algo esponjoso como camas viejas. El radio tomó tráfico de otro estado. Al fin,
El borde de la cresta. Luces del Mi-17 a nivel de suelo. Bengala infrarroja. Respuesta. Corrimos. Dentro del helicóptero, el enfermero le abrió párpados. La pupila de Robles se dilataba y contraía al ritmo de la vibración del fuselaje. Nadie habló. Abajo, la serranía parecía una piel lisa. Al aterrizar, el aire de Iguala olía a polvo y gasolina. Por segundos creí que nada de lo de arriba podía mezclarse con ese olor. Me equivoqué. Los médicos no hallaron golpes ni heridas. Diagnóstico: agotamiento, hipotermia leve. Quisieron retirar su chaleco. Dentro de una bolsa apareció el mismo colgante de espinas. Lo había visto caer allá arriba. El Lampí lo guardó y firmó. 3 días después desapareció del armario asignado. Nadie levantó acta. Un mes más tarde regresamos con un equipo mayor y guía local. Donde recordaba los claros solo había maleza cerrada. Las cuerdas y la mesa no existían. Encontramos una cruz de varilla atada con alambre y latas oxidadas usadas para cocinar. El guía no quiso cobrar. Ese monte no se paga, dijo sin vernos. Robles pidió su baja ese mismo año. Lo vi una vez, afuera del Hospital Central. Caminaba normal pero cargaba los hombros como quien lleva mochila invisible. Me dijo sin mirarme que ya no soñaba, que desde aquella noche cerraba los ojos y sentía presión detrás de la lengua, como si algo aguardara una oquedad para salir. Paró, respiró, me palmeó el brazo. No lo volví a ver. Yo aprendí a callar. De noche, cuando el radio pesca señales ajenas, una parte de mí se tensa recordando aquel timbre. Otras, cuando las palas arrancan, siento un pulso en la palma idéntico al de la mesa. Me aferro al procedimiento: altura, rumbo, combustible, rutas alternas. Todo lo que conozco sirve para no pensar en lo que no entiendo. No sé si en esa sierra alguien hace algo o si el monte guarda por sí mismo lo que no debe verse. Solo sé que la última vez que volé sobre Petlacala miré hacia abajo y, en una curva de la cañada, distinguí un rectángulo claro entre árboles, del tamaño de un cuarto. Me pareció ver una mesa de tablas. Y tuve la certeza, limpia y seca, de que respiraba. La garganta del silencio. Me llamo Mauricio Lara, ex sargento segundo del 58º Batallón de Infantería. Hoy, con 57 años y varias campañas contra el narco en la espalda, todavía me levanto empapado cuando recuerdo lo que sucedió en marzo de 2008, en lo más hondo de la Sierra Nayarita. Desde aquella noche no he vuelto a dormir de corrido. La orden llegó un martes de madrugada, dentro de una carpeta marcada con la palabra plataforma. El mayor que la trajo evitó mirarnos a los ojos. Su nerviosismo contrastaba con el sigilo de las instrucciones: localizar y neutralizar un laboratorio de metanfetaminas escondido en un cañón al que los lugareños llamaban la garganta del silencio. Éramos 16 hombres y una teniente médico, 6 cadetes sin fuego real y 10 veteranos curtidos. En las imágenes satelitales no se veía más que un tajo gris entre montes verdes, sin rastro de caminos, fogatas o gente. Partimos al amanecer siguiente. Dejamos los vehículos en el último tramo de terracería y seguimos a pie. Cada cual cargaba ración para 4 días y un rollo de cinta fluorescente para señalizar la ruta de vuelta. Los habitantes de los caseríos cercanos se escondían tras las puertas. Un anciano, al oír el nombre del cañón, murmuró que las piedras allá dentro no son de Dios. Lo tomé por superstición campesina, ahora me arrepiento. El primer día fue rutina de selva, calor sofocante, garrapatas pegajosas y mosquitos zumbando en cada oreja. Montamos el campamento en un claro abovedado por árboles nudosos. Allí hallamos un venado putrefacto atravesado por un palo tallado con símbolos que no parecían letras ni números. El teniente Ramírez ordenó dejarlo intacto, dijo que lo investigaría antropología forense.
Nadie volvió a mencionar el tema en voz alta. El segundo día el terreno se cerró tanto que la luz apenas tocaba el suelo. El operador de radio se quejaba de un zumbido permanente, similar al de un generador lejano. Dentro del receptor encontró un polvo gris que no supo identificar. A media tarde topamos con un cerro de botas militares apiladas suela arriba, algunas recientes, otras resecas hasta romperse. Las fotografiamos, sellamos las coordenadas y seguimos adelante. Retroceder jamás figura en los verbos del ejército. Al caer la tarde del tercer día llegamos por fin a la quebrada. Un galpón metálico yacía a la orilla de un arroyo oscuro, como si alguien lo hubiera abandonado a mitad de una explosión. Las láminas del techo estaban dobladas hacia afuera, pero las vigas internas permanecían sanas. Dentro, tambores vacíos, tubos quemados y un olor metálico combinado con algo eléctrico, como el que queda en el aire después de una descarga. En una esquina encontramos una caja de madera sellada con lacre, sin logotipos. La dejamos allí, orden de Ramírez, y montamos guardia. Me tocó la medianoche con Paniagua. El silencio era tan denso que cualquier movimiento parecía sacrilegio. A la 1:13 exactos los grillos callaron de golpe. Paniagua señaló la ladera, una silueta descendía despacio, cabeza gacha y brazos colgando. Di el alto reglamentario, mi voz se hundió en un aire que sentí sólido. Enfoqué con la lámpara y comprendí que aquello no era un ser humano. Sin cabello, sin ropa, piel de barro seco, ojos lechosos enormes y una boca tan diminuta como la de un recién nacido. El instinto militar venció al terror y disparé 3 ráfagas. Las balas se hundieron en su torso sin sangre ni impacto seco, como si hubiera disparado a sacos de tierra húmeda. El resto de la unidad se desplegó. El artillero soltó un calibre .50 que abrió un hoyo que se cerró como arcilla mojada. Entonces la criatura alzó la cabeza y vibró. No fue un gruñido que se oyera, sino una sacudida que se sintió en los huesos. Ramírez ordenó repliegue. Huyendo monte arriba, la noche parecía amarrada a la cara. Cada 20 metros escuchaba a mis espaldas un golpe hueco, regular, idéntico a un corazón gigante. El GPS marcaba bucles imposibles, la brújula giraba sin norte. Entre el caos perdimos al cabo Radillo. Cuando el cielo clareó, descansamos en un claro pétreo. Radillo no contestó al pase de lista. Encendimos la radio, solo siseo. De pronto emergió una voz deformada que parecía la suya. Puerta abierta, corro con ellos. Se cortó y no volvió. La extracción aérea llegó al anochecer. Ascendimos en el Cougar con el alma encogida. En el hospital de Tepic nos hicieron analíticas y encefalogramas. Presentábamos picos de cortisol y patrones anómalos de ondas cerebrales, pero nadie explicó nada. Al día siguiente firmamos un parte que describía instalación ilícita destruida, sin hostiles, sin bajas. 2 civiles de traje gris nos interrogaron por separado. Preguntaban por olores metálicos, interferencias en equipos, luces anómalas, nunca mencionaron la criatura. Se llevaron mi chaleco, mis botas y el casquillo deformado del calibre .50 para análisis. Nunca los devolvieron. Esa noche entré al servidor interno usando una contraseña genérica de logística. Encontré 4 expedientes casi idénticos desde 1995, patrullas enviadas al mismo cañón, siempre formadas con reemplazos, siempre con al menos un desaparecido y reporte de interferencias. El enemigo oficial era el narcotráfico, el real permanecía sin nombre. Borré mi rastro digital y pedí traslado. Lo aprobaron en 24 horas. Me retiré 2 años después, incapaz de sacudirme la culpa. Desde entonces vivo al filo del insomnio. Cada marzo la casa huele a encino mojado aunque no llueva, y a veces escucho 3 golpes secos en la pared, los mismos que marcaron nuestra huida. Conservo en un cajón la fotografía del cerro de botas y 3 casquillos deformes, reliquias de una lógica que se disolvió aquella madrugada. No busco absolución ni fama, solo que alguien recuerde que existen lugares que anteceden a la historia y que el mapa militar no alcanza a domesticar. Si algún día reciben la orden de internarse en un cañón donde los relojes demoran y las brújulas enloquecen, recuerden mis palabras y huyan antes de que la oscuridad pronuncie su nombre.
Porque si se quedan, quizá una boca diminuta y unos ojos sin párpado les demuestren que la muerte no es el peor de los finales, el peor es seguir vivo, marchando al ritmo de un corazón que no se cansa jamás. Las piedras de la garganta del silencio siguen allí, palpitando bajo el sol como si cada grieta fuera la puerta a algo demasiado antiguo para temer al hombre. Mientras esas piedras existan, habrá uniformes dispuestos a servir de carnada. Yo solo escribo y espero, contando los golpes que llegan a mi pared. Si un día dejan de sonar, sabré que la criatura ha aprendido a moverse sin ruido, y esa será la última vez que descargue este recuerdo sobre el papel. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos.